dramático, llamémoslo de alguna forma. Él simplemente ha tomado una decisión política e institucional como presidente, que además tiene la facultad de hacerlo. Y una persona como yo ha cuestionado esa situación. Por lo tanto, al cuestionarla, y siendo yo una persona delegataria del poder presidencial, pues evidentemente hay que renunciar. Y yo ojalá, de verdad, de corazón deseo que el presidente tenga razón y que yo como ministra esté equivocada y que todo salga bien, de verdad, de corazón, porque pues para mí lo que es muy importante es que este gobierno salga adelante. Lo seguiré apoyando desde donde esté, y sobre todo que se consolide todo ese proceso de trabajo tan fuerte que hay para demostrar que hay pilares claves que sí pueden cambiar en este país y que además van en vías de cambio, y que eso pueda ser más visible para la población. Ministra, pero los líos domésticos de Armando Benedetti, para no catalogarlos y tildarlos de misoginia ni de maltrato contra las mujeres, y a propósito de lo que dice su ex Adelina Cobo, ¿estos líos domésticos de Armando Benedetti están por encima de las preocupaciones por el cambio climático y sus preocupaciones por el medio ambiente? No, yo no soy una persona que seguiré trabajando, absolutamente he trabajado toda mi vida en esto y lo seguiré haciendo. Sin embargo, nosotros no solamente somos parte de una cartera, o tuvimos la responsabilidad del gobierno de liderar una cartera, sino también somos representativos del proceso político. Y tenemos también que mirar cómo el gobierno, que es un proceso político en sí mismo, que fue elegido democráticamente bajo unas banderas, pues sostiene estas banderas. Y como le dije, hay las dos razones, tanto el tema de la representación política de esa decisión, pero también ya muy en concreto la confianza que puede generar especialmente a ministros como nosotros, pues el tener como jefe de despacho a una persona como Armando Benedetti. Sí. Ministra, ¿está usted aspirando a la candidatura a la alcaldía de Bogotá en representación del petrismo? ¿O va a aspirar? Bueno, estamos a años luz de que apenas lleva un año los nuevos gobiernos locales, y estamos a años luz, como siglos en términos políticos, de cuál puede ser la situación electoral para las próximas elecciones regionales. Así que en este momento no hay ninguna aspiración, hay que ver qué pasa, y por ahora estamos tratando de sacar este gobierno adelante. Ministra, con todas estas dificultades. Le cambio un poquito la pregunta de Felipe. ¿Algo en su decisión de renunciar tuvo que ver con la inhabilidad que arranca dentro de 15 días para aspirar a cargos de elección popular, elecciones del año entrante? No, no tiene nada que ver, porque fíjese que en realidad yo estaba teniendo como en remojo la posibilidad o no de participar en las elecciones del 26. En remojo era como en observación, en consultas, y la verdad yo tenía más tendencia a terminar el gobierno como ministro. Sí. O sea, Ricardo, el cuento de que tiene aspiraciones para el Congreso no se va para meterse en la campaña política del 26. En este momento, la realidad, si usted me pregunta hace 8 días, yo estaba con eso en remojo, en observación, y muy concentrada en sacar adelante el ministerio. Realmente nunca me imaginé que una semana después estuviera ante la renuncia al cargo. De verdad ha sido inédito, sorpresivo. Bueno, como en política, ¿no? Puedes estar en una realidad un día y cambia radicalmente al otro día. Así que ya habrá tiempo para ver qué otras decisiones se toman, cómo está la situación política, cómo está el proceso del pacto, los partidos. Pero por ahora pues no hay ninguna decisión, sino más bien poder sobrepasar esta situación. Pero es decir, una eventual aspiración a una precandidatura presidencial suya no estaría descartada. Pues en política nada está descartado, pero por el momento sería irresponsable empezar a especular sobre eso cuando estamos en esta crisis realmente en el gobierno. Sí, claro. Doctora Susana, fíjese que el ruido por la llegada de Armando Benedetti no es nuevo. Ese ruido viene desde la campaña.
y Benedetti fue nombrado en la FAO, y Benedetti ha tenido mucha cercanía con el presidente Petro. Benedetti fue nombrado a finales del año pasado como asesor político del presidente Petro. ¿Por qué durante todos estos meses, casi 2 años y medio, tal vez un poquito más si sumamos campaña, doctora Muhammad, quienes hoy plantean un parteaguas con Benedetti, se van del gobierno y lo toleraron durante todo ese tiempo? Si les hacía ruido antes, ¿por qué en ese momento es que deciden señalar que no van más? Mire, eso empezó como una tensión increciendo, digamos que en un principio, pues él fue parte de la campaña, entró como embajador en Venezuela, bueno, ahí avanzó todo el proceso político. Obviamente sabíamos que había que hacer alianzas para ganar la presidencia, el presidente hizo esas alianzas y bueno, todos tuvimos nuestra participación en el proceso electoral y luego en el inicio de gobierno. Recuerde que cuando hubo el escándalo de los audios, la decisión del presidente fue sacarlo del gobierno, que además fue una decisión acertada. Luego regresa, que también fue una decisión controversial, pero digamos un cargo un poco lejano del proceso más político de poder, y sí empezó a generar ya dificultades el primer hecho de que llegara nuevamente a Palacio. Digamos, eso fue ya un momento tenso, donde se empezó a sentir como pues esa tensión interna, pero ahora ya es un poco como una gota que rebosa el vaso cuando ya no es simplemente un asesor, sino que entra a ser el jefe de despacho de la oficina del presidente. El presidente ha insistido que no va a tener nada que ver con nosotros, pero en realidad nosotros, pues yo ahí sí, mi opinión personal, cómo funciona la presidencia, va a ser la persona que va a estar más cercana en el día a día al presidente, trabajando con información, va a estar dentro del Consejo de Ministros, y pues ahí ya eso causa una gran diferencia en la relación política con Ministra, él. a propósito, ¿qué quiere decir el cargo este? Porque el presidente Petro en algún momento pone un trino, un mensaje que me parece un poquito desapacible, descortés contra Jorge Rojas, diciendo que Jorge Rojas le dijo a todo el gabinete que Benedetti iba a ser el interlocutor, iba a ser el jefe de gabinete y que el jefe de despacho no tiene tanto poder. ¿Usted cree que ser jefe de despacho equivale a volverse qué? ¿O qué es lo que les produjo ese alejamiento de la figura del jefe de despacho? Es que el jefe de despacho maneja la agenda, el jefe de despacho maneja pues el despacho en las cosas más operacionales, y hay unas funciones que inclusive se asemejan a la de jefe de gabinete, que fue una figura que salió. Pero y el tema más preocupante es que entra directamente al Consejo de Ministros. Entonces, inclusive, supóngase que no hay una función específica, la influencia política, el manejo de información, tener acceso al Consejo de Ministros, pues ya genera una capacidad de acción desde la presidencia, que es como el corazón institucional del gobierno, que inclusive sin unas funciones muy determinadas, pues puede generar un rol de influencia política y de manejo de información que puede ser muy delicado. Y eso pues personalmente a mí no me genera confianza. Y pues había sido ya complejo ese trato durante los últimos 2 años, pues se complejiza más. Entonces, allí, independientemente de las definiciones de funciones concretísimas en un decreto, pues hay que también ver la realidad de la persona, de su acceso a información, de su manejo en el pasado y de la confianza que pueda generar frente a una agenda de gobierno. Y creo que eso es un poco, por lo menos en mi caso, lo que se rompe con ese nombramiento. Sí, ministra, fíjese que hablando sobre esa declaración del presidente Gustavo Petro, ya en desarrollo de la crisis, él le dice al exministro de las Culturas, Juan David Correa, que se dejó engañar y que dice mentiras porque se dejó engañar. Y le voy a citar, entre comillas, el mensaje del presidente Petro. Dice: el que puse de director del DAPRE o secretario general de la presidencia comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno como lo quiere la extrema derecha. Cierro comillas. Jorge Rojas es el responsable de lo que se llamó la rebelión de los ministros por el nombramiento de Armando Benedetti. ¿Él estuvo detrás de eso, ministra?
No, yo no voy a entrar, digamos, como a esos detalles de que si dijo, que no dijo, que quién dijo, porque ahorita me parece irrelevante. Creo que está clara, digamos, la decisión institucional, hay unos decretos, hay unos nombramientos y también hay unos procesos de confianza política. Y creo que allí se centra parte de esta realidad que estamos viviendo. No, ministra, pero fíjese que el presidente Petro acusa a un hombre que es de izquierda, muy cercano al proyecto político, prácticamente de querer acabar con el gobierno a través de un plan o un complot para que todos los ministros se rebelaran. ¿Él fue el responsable o el causante de la crisis? Mire, nuevamente le digo, yo no me voy a poner a pronunciarme en esos términos, ni tampoco, digamos, es la visión del presidente de lo que ha pasado. Yo puedo decir desde mi perspectiva que este descontento con esa posibilidad que se materializó venía desde antes, inclusive se le había expresado al presidente. Entonces, pero al final pues el presidente toma sus decisiones y pues estas decisiones pues generan reacciones. Entonces, digamos, yo lo dejaría ahí porque no quiero entrar a especular sobre quién dijo, qué no dijo, sí. Y pues la versión del presidente versus la de Jorge. No estuve en esa minucia de lo que pudo pasar en esas horas en el Palacio, entonces no quisiera entrar a especular en esos términos. Mire, doctora Muhammad, el presidente Gustavo Petro fue muy duro con sus palabras en ese Consejo de Ministros del martes de la semana pasada, con quienes habían sido sus apoyos históricos desde la izquierda. Los llamó incluso sectarios, porque según él estaban actuando como tal, digamos, segregando a quienes no formaban parte del proyecto original. Y por eso quiero preguntarle por qué su molestia con la llegada de Laura Sarabia a la Cancillería, porque si bien usted habla de Armando Benedetti, también dice que no le parece que las relaciones exteriores, entre otras cosas, estén en cabeza de una persona que no es del proyecto. Y le pregunto, ¿Laura Sarabia no es del proyecto cuando lleva casi 3 años al lado del presidente Petro? No es un tema ideológico. Creo que el presidente tiene razón que para conformar un gobierno en la situación política de Colombia hay que hacer alianzas. La pregunta clave es cuáles son los términos de las alianzas. ¿Y eso qué quiere decir? El patrón de principios, el patrón programático lo pone el programa que ganó, o por el contrario empieza a distorsionarse eso, porque evidentemente hay que hacer alianzas con los partidos, hay que hacer alianzas con el Congreso. Partidos que sean parte de la coalición de gobierno tienen derecho a entrar a gobernar en el gobierno, y inclusive trayendo pues sus propios intereses, pero siempre alineados bajo la sombrilla tanto de los principios como de el programa específico que ganó. Y eso ha sido complejo. Yo no voy a entrar a profundizar, pero creo que en la práctica política, que no quiere decir que tengo que reconocer que Laura Sarabia ha trabajado incansablemente, no solamente como funcionaria, sino también en la campaña. Pero hay prácticas políticas que pueden ser cuestionables. No voy a entrar en ese debate públicamente, simplemente, digamos, dejé esa constancia concreta. Y bueno, espero, ojalá que de verdad, de corazón, que nosotros, o yo personalmente, al hacer esta renuncia sea la equivocada, y que ojalá todo honestamente le salga bien al presidente Petro. Sé que no quiere entrar en público en esas controversias, pero sí le pediría, doctora Muhammad, que nos explique a qué se refiere cuando dice que no está de acuerdo con algunas prácticas de la hoy canciller Laura Sarabia. ¿Temas éticos? ¿Temas de qué índole? Sí, pero lo voy a dejar ahí, no voy a profundizar en eso. Ok. Doctora Muhammad, una pregunta final. ¿Usted cuántas cartas de renuncia ha presentado desde el Consejo de Ministros? Yo presenté una carta de renuncia el 8 de febrero en confidencia a la nueva directora del DAPRE. Es la carta firmada que publiqué hoy en mi cuenta de Twitter. Es una carta que está motivada, pero que le deja al presidente
sobre todo la decisión con respecto a los tiempos, y que además también se circunscribe a la decisión que él tiene que hacer de la reforma de su gabinete, y obviamente mantiene los argumentos y las realidades por las cuales se está presentando. O sea, no es una carta protocolaria en sentido general, porque está motivada. ¿No es cierto que ayer domingo usted presentó otra carta de renuncia? No, la única carta con mi firma que está es la que está publicada en el Twitter. Vale, esta carta es motivada e irrevocable, la renuncia de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Ministra, le deseo mucha suerte en lo que venga para usted. Muchas gracias, Néstor, y a toda la mesa. A usted, lo de los tiempos, Felipe, ella dice en el segundo, es una carta muy corta, dice en el segundo párrafo: me gustaría terminar una gestión que tiene que ver con la COP16, que debe hacerse este año, así que muy posiblemente eso quiere decir, la dejarán hasta que termine el mes de febrero, supongo yo, ¿no? Sí, sí. No sé, sí, no, es que como no sabemos cómo va a resolver este tema el presidente, entonces... No, dice pero ella, sale molesta, ¿no? No, No pues con claro. el presidente, porque pues ella es petrista furibunda, pero sale mortificada del gobierno, ¿no? Felipe, motivo Benedetti, eso es lo que ella quiere decir cuando Ahora, dice increíble, es motivada. increíble que el presidente Petro, bueno, es que no sé si es increíble, mentiras, pero preferir dejar a sus amigos de 30 años de lucha, de 20 años de lucha, para quedarse con Benedetti. Bueno, Esto. Felipe, es el presidente de la República y él tiene tiene el derecho de tomar partido. El presidente Felipe estaba molesto por lo que pasó en el Consejo de Ministros. Usted se dio cuenta que él se levanta. A él le de salió la mal mesa, eso, porque fue su invento. Él se levanta de la mesa del Consejo de Ministros y sale sin despedirse, furioso. sin decirle Sí. chao muchachos, ministros, gracias, nos vemos. Nada, el presidente se va molesto y esa molestia es la que termina derivando en todo este episodio. Pero esa lectura de renuncias. Felipe, Néstor, es correcta. O sea, el presidente escogió a Benedetti sobre una mujer como Susana Muhammad, con quien tengo diferencias en temas programáticos, pero que reconozco que era una de las mejores ministras de este gobierno. Una mujer preparada, capaz, sacando adelante una de las principales banderas de la campaña, que era cómo enfrentar el cambio climático y qué tipo de iniciativas liderar. Lideró una COP también destacada y se va como nos lo confiesa acá. Pues no era su expectativa, ella seguramente hubiera querido cerrar el gobierno para aspirar desde ahí a la alcaldía de Bogotá, y se va prematuramente por la llegada de Benedetti, porque el presidente abiertamente escoge a Benedetti sobre ella y sobre todos sus leales escuderos de la izquierda. Pero el presidente, pero Néstor, yo lo que estoy haciendo son cuentas. Y se va, mire que se va gente. La de Jorge Rojas me parece, Luis Ernesto, que ha sido un poquito subvalorada. Jorge Rojas fue secretario de gobierno, trabajó con Petro en la alcaldía de Bogotá, y salió, ese sí que salió mal, el presidente diciéndole de una manera un poquito fea, diciéndole que en 8 días casi acaba el gobierno, Felipe. Para estos asuntos, la relación personal, es lo que le quiero decir, cuenta poquito. Al final llegan al gobierno y es un juego de intereses políticos, no de lealtades personales. No cuentan los antecedentes, que es que yo te conocí cuando era chiquito, de que llevas mucho tiempo trabajando conmigo. Eso no sirve, no cuenta para nada. Pero Néstor, ¿hasta dónde va a llegar? Y es una buena pregunta para hacer hoy, la implosión. Por varias razones, porque esto no pareciera haber terminado. Cuando Benedetti quiera. Cuando creíamos que todo estaba sorteado después del martes, nos encontramos este fin de semana con unas revelaciones muy graves, que son coletazo del Consejo de Ministros sobre Papá Pitufo dándole dinero a una persona que hasta hace muy pocas semanas era cercana y era defendida rabiosamente por el presidente de la República. Vendré el tema Papá Pitufo. Y sin duda esto es un coletazo de lo que pasó el martes, Néstor, porque quien empieza a hablar del tema es Augusto Rodríguez, director de la UNP. 5 días después se revela semejante escándalo en la campaña. Si a mí me apuran un poquito, Álvaro, yo creo que esta crisis se va a llevar a 10 ministros, es la cuenta que yo tengo aquí. 10 ministros, es decir, un poquito más de medio gabinete que van a terminar reemplazados. Ahora, ¿con quién esto va a ser grande? Todavía no se saben esos nombres. Señor Álvaro. Yo creo que el Consejo de Ministros solo adelantó la puja que va a haber en la campaña entre el ala del pacto histórico y la más centrista. Esa puja es inevitable, es real, a Petro le interesa, va a ser lo que va a animar la consulta presidencial que muy seguramente habrá del petrismo
en marzo o abril. Y sirvió el Consejo de Ministros como show mediático para varias cosas. No sé qué tan premeditado haya sido, pues, pero mostrar que el petrismo tiene dos alas, que se le había olvidado a mucha gente porque este gabinete era muy monolítico, muy ultrapetrista, y necesitan esa variedad para poder crecer electoralmente en el 26. Dos, yo creo que para el lanzamiento de Susana Muhammad como heroína de valores y mujer confiable y de carácter, que yo creo que es la puntera en la aspiración a la candidatura petrista hoy, y le permite al sector del pacto histórico, yo creo que presentarse como adverso a la política tradicional, al pelear con Benedetti y con lo que viene, y eso para tratar de inmunizarse un poco del sancocho que va a tener política tradicional y de los escándalos pensando en la lista de Congreso. O sea que yo creo que esto, uno era inevitable, igual si iban a salir algunos, y pues lo que marca es la tercera etapa del gobierno, que vuelve a ser pragmatismo Sabe electoral. que yo no la veo así como ninguna heroína de valores, Álvaro. De hecho, me parece que hay algo de hipocresía en todo esto, y me pregunto por qué, por ejemplo, la ministra Susana Muhammad no puede estar sentada en la misma mesa con Armando Benedetti, pero sí puede estar sentada con Gustavo Petro. Es decir, es que nosotros hace unos meses vimos al presidente Petro paseando por Panamá, cogido de la mano con una señora y humillando y maltratando públicamente a la primera dama de los colombianos. Claro, a Verónica Alcocer. Entonces dice que no puede estar sentado con Armando Benedetti en la misma mesa, dice que por maltratador de mujeres, de sus mujeres, o sea, de su señora, pero sí muy tranquila, puede estar sentada en la misma mesa con el presidente Petro. Paola, no, es mucho más grave lo del presidente Petro, que la humilló públicamente. Sí, porque de lo otro no tenemos conocimiento. ¿Usted cree que son más graves las acusaciones contra Benedetti, o menos graves las acusaciones contra Benedetti, que la canita al aire que se pudo haber echado el presidente en Panamá? En ambos casos hay un maltrato contra las mujeres, y en ambos casos hay una humillación pública. ¿Le parece poquito el maltrato contra Verónica Alcocer que le hizo el presidente? No, me parece que una infidelidad no es un maltrato a una mujer. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? Pues no, a mí sí me parece que pasearse, que todo un país lo vea a usted paseando, se cogió de la mano con un señor o una señora o lo que haya sido otra vez, en fin, lo que sea, y que usted como primera dama, como esposa de esa persona, todo el mundo se lo restriegue públicamente y fuera de todo la humille, a mí sí me parece que están en el mismo nivel. Y la ministra Muhammad posa de estar en el, claro, como le dicen a esto los gringos, en el high moral ground, es que es en el terreno moral más alto, y dice, uy, no, es que Benedetti es un maltratador de mujeres, me tengo que ir. Pero resulta que también lo es el presidente Gustavo Petro con Verónica Alcocer. La infidelidad. Entonces a mí sí me parece que aquí el rasero, el rasero es bien delgadito. Lo que quiere decir es que la infidelidad es un caso de maltrato. No sabemos si hubo infidelidad, pero además no sabemos si hubo infidelidad, Néstor, porque es que no sabemos cuál es el tipo de la mano. Verónica Alcocer con su esposo. Si nos liberamos de la pero es que Paola parece parte del supuesto de que la relación de las se paseó con Dios de la mano para llevarla caminando. Bueno, hasta donde sabemos que hay relaciones abiertas, sí, es que yo no me meto, es que yo no me quiero meter. Si no te has enterado. Hay relaciones en que entre las parejas aceptan que los demás tengan otra relación. Le pido el favor, ya que Paola me metió en estas. No lo dije cuando pasó y no lo voy a decir ahora. No me meto en la vida privada de nadie. Si el presidente quiere hacer debajo de las sábanas, en Panamá o donde sea, quiere hacer eso, es el señor presidente y tiene una vida, él tiene una vida personal, y no va a ser este el momento en el que... Pues tiene una relación con una persona en la que las condiciones de la relación las determinan ellos y no nosotros. Entonces, bueno, eso ya se verá. Pero miren, Néstor, yo creo que aquí hay un montón de cosas. Pero es que todos se están metiendo, se están renunciando por la vida personal de Benedetti. No, un momentico. Es que aquí el señor ministro Juan David Correa, ministro de Cultura, salió a decir que porque no podía estar ahí también con un maltratador de mujeres y que le diera órdenes un jefe de gabinete que maltrata a las mujeres. Vida personal de Armando Benedetti. No.
ahora también la señora Muhammad. No, pegarle el maltrato no es vida personal de nadie. Pero si quieres, pero entonces, ¿cómo así? Para unos casos sí, para no es vida nosotros personal de nadie. A lo de muñecas de la mafia, como le dijo a Vicky Dávila el presidente. O sea, es decir, si queremos sacarle al presidente casos de maltrato contra las mujeres, el maltrato no es un problema personal de nadie. Pero resulta que a nadie le parece que el presidente es un maltratador de mujeres. Únicamente sí Armando Benedetti. Entonces esta gente no súper contrariada y de un momento a otro indignada por Armando Benedetti, y no están viendo la paja en el ojo ajeno, es decir, la paja en el ojo del presidente. Lo que sí es cierto, Paola, es que hay una afinidad entre el presidente y Armando Benedetti. Déjeme decir a Paola, para que haya maltrato debe haber una maltratada, ¿cierto? Sí. ¿Quién es la maltratada? ¿Quién es la maltratada? Sí, ha aparecido mucho Verónica del Coser. Usted no vio que fue el fantasma del año pasado. Esa mujer se tuvo que haber sentido miserable. ¿Usted cree que está seguramente maltratada? no. ¿Usted cree que está maltratada? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que la primera dama no la han maltratado directamente el presidente Gustavo Petro a lo largo de todo su gobierno y a un montón más de mujeres? ¿En serio usted cree que el presidente no maltrata mujeres? Usted me está diciendo, Néstor, que el presidente Gustavo Petro no maltrata a las mujeres y no ha maltratado mujeres. Paola, ¿se lo cree usted mismo? No se lo cree. Es que usted me mete, es que no se lo cree nadie. Usted me mete en unos rollos. ¿Usted cree que es lo mismo una canita? una canita. Sí, pero el presidente sí ha tenido un lenguaje muy agresivo con las mujeres. Yo en eso estoy de acuerdo con Paola. Es que hablar de la infidelidad. Eso estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que sea maltratado. Hablar de la infidelidad. Que es un misógino, yo por ejemplo no tengo duda. La violencia hacia las mujeres también se ejerce de manera verbal, de manera económica, no psicológica también, con violencia física. Es que no sabemos cómo está la primera dama, pero la violencia también es psicológica. Porque no hay una denuncia, porque no ha dicho nada, no hay maltratada. Pero no podemos asumir que está... Pues claro, no podemos asumir ustedes, que se siente... el presidente Petro le puso cachos a la señora en Panamá, entonces deduzco que es lo mismo pegarle... Humillada, sí, una pasadita, Héctor, por las redes sociales para ver todas las burlas y memes contra la primera dama por cuenta de una exposición del presidente Gustavo Petro, que tiene todo el derecho a tener su vida privada. Ese es un tema personal de valoración moral de que ella está hay humillada. Relaciones abiertas desde hace años. Hay parejas que aceptan que los miembros de la pareja tengan otras relaciones. Eso cada vez es más frecuente. Entonces es mejor no suponer que en este caso... ¿Usted cómo sabe qué? No, ¿cómo le iba a decir a María Camila? ¿Cómo sabe que hay una maltratada? Es que no quiero quiero salirme del tema del presidente. Claro, ¿sabe cuál es un termómetro? Es que puede ser interpretación. La primera dama, después de la aparición del presidente Petro, quitó y desactivó la posibilidad de hacerle comentarios en redes sociales, seguramente cansada de que la humillaran, de que se burlaran producto de la escena del presidente. De que la gente no entiende, es una suposición. De que todos aceptan, pero puede ser, es una posibilidad. De que todos partan del supuesto de que la relación que ella tiene con el presidente es una relación, digamos, tradicional del siglo XIX, monogámica, y eso pues es una suposición que yo no me sorprende mucho que la tengan tan clara, que todas las relaciones son así. No, cada vez menos las relaciones son así. Pero no es solamente eso, cada vez menos, Héctor, es que de verdad que el lenguaje del presidente ha sido un lenguaje misógino y maltratador contra las mujeres. Recordemos el episodio de las muñecas de la mafia, y en el mismo Consejo de Ministros también tuvo un tema que además... En el Consejo de Ministros esa estupidez de que le mandaban a la guerrillera más bonita para que se curaran con el amor. Qué vergüenza. Es la cosa más machista que yo he oído. Claro, y machista. Totalmente y yo creo que aquí la exministra no le han aceptado, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, manifiesta dos cosas entre líneas. Una, que ella siente que ha hecho un papel internacional mucho más meritorio para ser canciller que lo que hizo Laura Sarabia hasta ahora, que no había demostrado ningún tipo de destreza ni de conocimiento para ocupar el cargo. Pero y lo otro es que hablan de ética. Y la otra cosa, Ricardo, es que ella quiere defender la causa feminista, porque siente que la causa feminista, que de alguna manera apoyó la llegada del presidente Petro al gobierno, está huérfana en este momento. Entonces ella quiere adueñarse de eso de alguna manera también para capitalizar futuros pasos electorales que quiere dar. Pero
sí ha habido una orfandad del tema feminista al interior del gobierno, no solamente con el nombramiento de Armando Benedetti, sino con la actitud misógina del señor presidente. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Los acompañamos desde Néstor, pero radio lo que sí con queda, las noticias de Colombia lo que sí y el queda mundo. claro. En segundos les cuento de los accidentes que hay esta mañana en Bogotá, algunos de ellos muy graves, causando un gran Néstor, lo que sí queda problema claro, de movilidad. Señor Luis Ernesto. Lo que sí queda claro es que el gobierno está en una profunda crisis. Mire, hay 5 ministerios confirmados ya en interinidad: el Ministerio del Interior, el Ministerio de las TIC, de Cultura, el Ministerio de Ambiente y el de Trabajo. Y 2 que se van a sumar, como ya lo anunciamos esta mañana, el Ministerio de Igualdad y seguramente el DNP. Eso es prácticamente medio gobierno. ¿Cómo va a ser el timonazo el presidente Gustavo Petro? Es de la mayor importancia. Y la gran duda es quién acepta un cargo para ir al reality de los ministros. 8 de la mañana, 30 minutos. ¿Quién está alzando la mano? Señor Me Andrés. quedé pensando, Néstor, en el proyecto. Estos días hemos oído hablar mucho del proyecto, a gente como Jorge Rojas, Susana Muhammad, Alexander López y todo. El proyecto en el que creían, ¿no le parece a usted que es un poco, no sé si es trágico, dramático, doloroso, que estas personas que hemos mencionado, yo creo sinceramente que eran gente que de la manera más honesta del mundo trabajó en pos de ese proyecto, pero décadas? O sea, yo me acuerdo de Jorge Rojas estar militando en temas de la izquierda desde por allá, desde principios de los años 90, Susana Muhammad en el tema ambiental, más de 25 años, recuerdo oírla por ahí, dándole al proyecto, pero resulta que el proyecto tuvo que hacer pactos con el diablo para llegar a la presidencia y algún día, tarde o temprano, el diablo se iba a aparecer a cobrar la cuenta. Mire, yo le voy a decir una cosa: ¿cómo será de misógino y de maltratador este presidente que nosotros tenemos, Néstor? Que incluso, recuerde usted, le dijo nazi a una señora a la que el Consejo de Estado ordenó no maltratarla, y el presidente va y le dice nazi. O sea, yo más odio a las mujeres, y francamente difícil de recopilar. Pero y las muñecas de la mafia, y le dice nazi aquí. Sí, yo estoy de acuerdo. No, sume usted la cantidad de cosas. Pero él le dice nazi a hombres y mujeres. Él no le dice nazi a la señora. No, pero su tono despectivo con las mujeres siempre es una constante. Eso sí, con la propia Francia, estoy completamente de acuerdo con Paola en que la misoginia del presidente de la República es algo constante, permanente. Es degradar a la mujer por favor, enfermeras bonitas para que atiendan a las muñecas de la mafia. O sea, él la única diferencia cosifica que yo tengo, la mujer es permanentemente. Si una infidelidad es un acto de maltrato hacia una mujer. No, pero sí es decir, si es un acto de maltrato, si es infidelidad. Lo que pasa es que si es una relación abierta, no es infidelidad. Pero es que no que quede claro eso. Pero si es una violación a un compromiso que se ha hecho, entonces sí es no una necesitamos acreditar la infidelidad. Bueno, con ese tema de la intimidad es muy difícil. Tenemos suficiente para saberlo. 8:30. No es necesario acreditar la infidelidad. Aurelio, señor. Dejo aquí el asterisco grandote de que Paola me dice el maltratador de mujeres en el gobierno no es Benedetti. Y tienen mucha afinidad, son los dos. Si no es el presidente tienen Petro, mucha afinidad, el presidente Petro y su jefe de despacho, el doctor Armando Benedetti. Y esa afinidad es lo que hace defenderlo por encima de todo. Aurelio, señor. Néstor, adhiero mucho lo que dicen las compañeras, pero voy a referirme fundamentalmente al tema de la izquierda. Adhiera. Bueno, el tema de la izquierda es el siguiente. La izquierda sale por la puerta de atrás del gobierno de Petro. Y la izquierda, o esa izquierda, tiene que hacer un balance de si se equivocó solo por el tema Benedetti o venía aguantando una cantidad de políticas en contra de lo que esa misma izquierda defendió durante tantos años, como que los enumeró Andrés Mejía. No, aquí el problema no solamente fue Benedetti, aquí hay en curso una serie de políticas, incluyó la reforma pensional, y podíamos discutir lo de la laboral, para salir ahora a decir que se van es por ese tema nomás. Aquí la izquierda tiene que sentarse, hacer un acto de contrición y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Porque Luis Ernesto también lo dijo, Petro duró 2 años diciendo que era de izquierda, bueno, y muchos más. Engañó a esa izquierda y esa izquierda se dejó engañar. Ahí sí cabe le cuento a estos ministros de izquierda que están saliendo el dicho de mi abuelo.
el bobo no es el que las dice, sino el que las cree. Y esta izquierda le creyó a Petro, que terminó diciendo pomposamente, después de 2 años largos de gobierno, que él no era de izquierda, que él estaba en otra película. Y entonces la autocrítica que esta izquierda tiene que hacer para recomponer el camino no es cualquier cosa. No se resuelve con unas cartas de renuncia citando, lo digo yo, de manera abusiva a Carlos Gaviria. A Carlos Gaviria no solamente hay que citarlo en las cartas de renuncia. Es la ministra de Trabajo la que cita, que me sorprendió. A Gloria Ramírez. Que me sorprendió. A Carlos Gaviria no hay que citarlo solamente. No hay que, perdóneme Héctor. Lo citan cuando conviene, pues eso sí cogen una frasecita de aquí. Citándolo a conveniencia. No ha dicho ni nada. A Carlos Gaviria no solamente hay que utilizarlo en las cartas de renuncia, hay que utilizarlo fundamentalmente en la forma de ser consecuente con sus ideas, porque si alguien da un ejemplo de consecuencia en la historia de Colombia fue Carlos Gaviria, y yo creo que esta izquierda que ha estado acolitando a Petro no podemos decir que pueda hacer gala de su consecuencia. Se alejan otros de la izquierda que han sido exponentes durante el gobierno del presidente Petro, pero sería más a petición del jefe del Estado. Incluye el presidente Petro en el remesón los directores de departamentos administrativos, que son 6, y entre cuyos nombres están 2 de los responsables del motín del martes de la semana pasada. El director de Planeación Nacional, Alexander López, muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, y Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. Sobre esos 2 nombres podría girar otro cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Sin contar con que el hombre que hasta ahora manejaba la política, tercer ministro del Interior durante su gobierno, Juan Fernando Cristo, acaba de presentar su carta de renuncia. Todo esto plantea una serie de dudas sobre qué va a pasar en el último tramo del gobierno. Un gobierno a la defensiva, porque el escándalo del posible ingreso de dineros de alias Papá Pitufo y del contrabando de la campaña se convertirá en un muy difícil fardo de afrontar durante este último tramo del gobierno, sumado a que el CNE está a puertas de definir si avanza o no en contra del presidente sancionándolo por posible violación de topes de la campaña, sumado y al final a que en el Congreso de la República hoy no se sabe quién será el timonel que intente sacar adelante las reformas del presidente Gustavo Petro. Cascada de renuncias esta mañana de ministros, unas protocolarias, otras irrevocables. El que acaba de presentar renuncia es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se suma a las renuncias ya presentadas por la canciller Laura Sarabia, por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, por el ministro de Cultura, Juan David Correa, por el director del DAPRE, Jorge Rojas. Va a ser esta una crisis gigante, tal vez la más pronunciada en 2 años y medio largos ya del gobierno del presidente Petro. El presidente todavía tiene la confianza del proyecto político y cree que puede sacar adelante en el Congreso la muy polémica reforma a la salud. Por eso, aunque el viernes el anuncio era que no, ayer el presidente Petro le notificó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que sí van a haber sesiones extraordinarias en la Cámara, con un único objetivo: tramitar la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo, que es la segunda versión de la reforma a la salud, la versión mejorada, cree el gobierno, de la reforma que se le hundió a la exministra Carolina Corcho. Todavía no hay fecha de cuándo inician las sesiones extras, pero eso tendrá que ser esta semana, antes del próximo lunes. De hoy en una semana, 17 de febrero, arranca el periodo ordinario. Se espera el decreto de la Casa de Nariño para poder saber exactamente cuál será el tiempo de las sesiones extraordinarias. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, acaba de llegar el expresidente Álvaro Uribe a los juzgados de Palo Quemado. Es la primera vez que va presencialmente a una audiencia. El de hoy es el comienzo del juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en una actuación penal. El famoso caso de Uribe por la compra de testigos. Juan Esteban Quintero.
Hola Néstor, buenos días. Los saludo desde la entrada principal de los juzgados de Palo Quemado, en donde han llegado diferentes sectores del uribismo, pero también diferentes congresistas, tanto senadores como representantes a la Cámara, a acompañar al exmandatario en su segundo día de juicio y también la primera diligencia a la que asiste de carácter presencial. Estas fueron las arengas que se escucharon en la entrada de Palo Quemado. Fuentes le confirmaron a Blue Radio que el expresidente Uribe ingresó custodiado por un extenso esquema de seguridad. Ya se encuentra dentro de la sede de Palo Quemado y estamos a la espera de que llegue una de las víctimas en este proceso. Hablamos del senador Iván Cepeda. Recordemos que este juicio va a prescribir por lo menos en 2 delitos en octubre de este año. Sergio, gracias. Es decir, van a estar Cepeda y Uribe Ricardo en el mismo recinto. Se ve en la cara, esto va a ser un muy interesante cara a cara. Sí, si llega presencialmente el senador Cepeda, como ha estado en las audiencias, habrá un encuentro personal entre los dos, que iniciaron este pleito, Néstor, hace más de una década. 2013 empezó esto. Les mantendremos informados. Esta mañana también, atención, el alcalde Galán en Bogotá está denunciando un golpe contra quienes roban agua en la ciudad. Son 5 hoteles ubicados en la zona de Teusaquillo que, según la alcaldía, se robaron 139.000 metros cúbicos de agua. Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, mire, este anuncio lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el robo de agua en la ciudad en lo que tiene que ver con quienes alteran los medidores y evaden los pagos, y en este caso lo que ha dicho el alcalde es que en 5 hoteles de la localidad de Teusaquillo se consumieron 139.000 metros cúbicos de agua, lo que representa el 10% del consumo diario de toda la ciudad que no fueron pagados. Escuchemos. Estamos haciendo un énfasis en aquellos que se roban el agua, que consumen agua en Bogotá y no la pagan. Eso es particularmente uno de los esfuerzos que estamos haciendo, las prioridades que yo le he pedido al equipo del acueducto en coordinación con la policía que podamos identificar. Y en eso queremos dar un anuncio importante porque es un resultado clave en ese esfuerzo, un resultado que se produjo en los últimos días y que permitió identificar el robo de cerca o alrededor de 139.000 metros cúbicos de agua. Se identificaron 5 establecimientos, 5 hoteles que habrían incurrido en esta práctica, que además es tipificada por el Código Penal, que es sujeto obviamente de sanción penal, y el esfuerzo tiene que ver con un trabajo que hace el acueducto en coordinación con la Policía del Agua de identificar cambios en consumo repentinos, situaciones anómalas que llevan a hacer revisiones. ¿Cómo hacen este tipo de...? Lo que ha dicho también el alcalde Galán es que esto es un delito pues muy grave teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa la ciudad, refiriéndose a los racionamientos de agua, y quien también se refirió a este tema fue precisamente la gerente del acueducto, Natasha Bendaño, quien entregó más detalles de las anomalías que encontraron en las conexiones de agua, como por ejemplo la alteración de al menos 14 medidores de agua en esos 5 hoteles de la localidad de Teusaquillo, y las autoridades aseguran que si los dueños de esos hoteles no reconocen su responsabilidad, además de pagarle al acueducto el agua que consumieron, van a iniciar entonces con las denuncias en contra de estas personas, Néstor. ¿Tenemos el nombre de los hoteles? No, señor. 5 en la localidad de Teusaquillo, de 53 que fueron revisados. Bueno, pues tienen que dar los nombres de los hoteles para saber de quiénes estamos hablando. Gracias, Nicolás. Atención, hay un inmenso trancón al frente de la Universidad de La Sabana, que está en la entrada por la autopista norte en Bogotá. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. El accidente se registra por la entrada vehicular al frente del edificio Adportas. Lo que se ha podido confirmar es que es un vehículo particular, una camioneta Chevrolet Captiva, color plateado, que se volcó a la entrada de la universidad, aparentemente por un exceso de velocidad, y detrás de esta venía una camioneta también de color plateado de marca Ford que alcanzó a impactar la camioneta que iba entrando a la Universidad de La Sabana. En este momento confirman que no hay heridos de gravedad, simplemente pueden decirse que fue un susto, pero las causas de este accidente, Néstor, confirmadas, se trata de un exceso de velocidad al salir de la curva del Puente del Común. En este momento el trancón es gigantísimo para las personas que están entrando hacia el municipio de Chía, específicamente al
frente del centro comercial Centro Chía. Ya también autoridades están atendiendo el caso y por supuesto le piden a los estudiantes que van hacia la Universidad de La Sabana entrar al parqueadero por la clínica de la Universidad de La Sabana. Esto es por la vía entrando hacia Bogotá para disminuir un poco el trancón y así agilizar el proceso de levantamiento de los dos vehículos. Estás escuchando Blue Radio. Están coincidiendo aquí con esta crisis de gabinete dos cosas. El caótico, el circense Consejo de Ministros de hace una semana y la posibilidad de que algunos de los funcionarios públicos vayan a la campaña electoral del 2026, razón por la cual no quieren inhabilitarse, que es el caso del ministro Cristo. Trump anunció aranceles del 25% al acero y aluminio que entra a Estados Unidos a partir de hoy. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump mientras firmaba una orden ejecutiva proclamando el 9 de febrero como el Día del Golfo de América. Fue allí donde anunció que esta semana anunciarán nuevos aranceles. En Ecuador la diferencia es de menos de un punto porcentual en favor del presidente Noboa, que busca su reelección, el 44.3% de los votos. En favor de la candidata de la oposición del correísmo, Luisa González, 43.8% de los votos, un margen relativamente menor, apenas algo más de 50.000 votos de diferencia. Don Enrique Pita es vicepresidente del Consejo Electoral de Ecuador. Señor Pita, buenos días. Buenos días, un gusto enorme saludarlo a usted y a la audiencia. ¿En qué porcentaje van del escrutinio, señor Pita? Bueno, estamos en algo más del 83 y creo que llegamos ya al 85%. Importante destacar que siempre se presenta la necesidad de actividades de recuento de actas por efecto de que fueron mal llenadas en las juntas receptoras de voto, y eso obviamente pues demora un poco la proclamación de resultados, pero ya con el total de actas ya verificadas, ingresadas al sistema, que insisto es algo cerca del 85%, ya tenemos pues unos resultados bastante certeros de cómo fue la voluntad popular en el Ecuador. Veo algunos medios en este momento en Ecuador que dicen que ya está escrutado, contado el 91%. Bueno, yo le estoy dando una información hasta las 2 de la madrugada, que realmente estuve en los centros de votaciones acá en Quito. Por lo tanto, las diferentes delegaciones provinciales han seguido escrutando votos, ingresando al sistema toda la votación. Sí, como están las cosas, lo que es cierto es que van para segunda vuelta el 13 de abril, ¿verdad? Eso es inevitable, definitivamente. Nosotros tenemos contemplada esa segunda vuelta entre los dos candidatos finalistas, lo cual pues implica todo un proceso ya no de organización, porque ya nosotros tenemos perfectamente establecido juntas receptoras de voto, las mismas personas que estuvieron en las mismas. Ya es una cuestión más de carácter política, por llamarlo de alguna manera, entre los dos candidatos finalistas, pues de tratar de ganar los votos para efecto de poder lograr tener el triunfo y ser elegidos. Doctor Pita, se han conocido algunas quejas de algunos ciudadanos en redes sociales sobre posibles irregularidades en esta jornada electoral. ¿Se ha entablado alguna denuncia formal? ¿Se ha pedido algún recuento de votos en alguna provincia en particular de Ecuador? Pues no. Y por otro lado, permítame decirle que anoche, mientras estábamos en la audiencia pública de escrutinio, tuvimos la visita de las diferentes delegaciones de observadores internacionales presentes, que en esta ocasión fueron más de 520, si es que no me equivoco, destacando que estuvieron 93 por la OEA y 113 por la Unión Europea desplegados en todo el país. No ha existido por parte de ningún grupo de misión de observadores cuestionamientos ninguno. De ahí para adelante siempre habrá personas que en algún momento dado pues mencionan alguna circunstancia muy particular que muchas veces no pasan de aquello, ¿verdad? No hay pruebas, no hay evidencias ciertas de que efectivamente ha habido algo que pudiera haber alterado el resultado de la voluntad popular. Sí, la Constitución ecuatoriana dice para ganar en primera vuelta tiene que tener más del 50% de los votos, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero, más del 50% de los votos. La siguiente es tener no menos de 40 y 10% de puntos porcentuales sobre el siguiente, que tampoco se dio en este caso. Tampoco da, porque es 44-43 la diferencia. Es correcto. ¿Usted cree que los candidatos, eran 16 candidatos, los otros del tercero para abajo, hacia dónde se van a inclinar, al señor Pita?
Bueno, es un poco complicado, ¿verdad? Ya es un análisis de carácter político que no preferiría no contestar una pregunta sobre esto. Sin embargo, también es cierto, y ya esto como ciudadano, es que la diferencia es tan pequeña que realmente se va a convertir en un trabajo muy arduo por parte de los candidatos de convencer a ese grupo de candidatos que quedaron rezagados, que creo que en total no suman más allá de un 7-8%, no tengo la certeza, pero creo que por ahí va, para efecto de conseguir esos apoyos. Así es, ese es el 8% que es el objeto del deseo. Señor Pita, gracias por acompañarnos, muy amable. Siempre a sus órdenes. Y efectivamente tiene razón, están comenzando esta mañana los coqueteos, tanto del presidente Noboa, que es un presidente de centro derecha, como la candidata, la otra, Luisa González. La diferencia entre ellos es muy pequeña y eso hace que las expectativas o que se estén jugando el todo por el todo, porque cualquier apoyo será definitivo. Desde Quito, en este momento, con la información, Andrés Donoso. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Con más del 75% de las actas escrutadas, el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, adelantó que de mantenerse la tendencia de los resultados del 45% y 44% de los votos entre Daniel Noboa y Luisa González, el próximo 13 de abril nuestro país estaría convocado a una segunda vuelta electoral. Anoche, cerca de las 22 horas con 45 minutos, la titular del CNE, Diana Tamait, oficializó parte de las actas escrutadas. Aquí una parte de sus declaraciones. Las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. La transmisión y publicación de resultados continuará de manera ininterrumpida hasta que el último voto sea contado y hasta que la última acta con inconsistencia sea recontada. Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral cerrara su cadena, apareció Luisa González en su búnker político ante sus simpatizantes. Se dirigió y manifestó que adelantar resultados fue un error por parte de su contrincante Daniel Noboa. Y es que recordemos que cerca de las 5 de la tarde, un Exipol aseguraba que existía una primera vuelta en favor de Daniel Noboa. ¿Qué fue lo que dijo Luisa González durante su intervención tanto al país y a sus simpatizantes? Aquí una parte de sus declaraciones. Porque Daniel Noboa representa el miedo y nosotros representamos la esperanza, el cambio, esa esperanza de transformar este país y de cambiar la mentira por la verdad. Estaba previsto que el candidato presidente Daniel Noboa ofrezca también una rueda de prensa y se dirija al país. Sin embargo, hasta pasadas las 22 horas con 45 minutos, eso no sucedió y se informó también a través de redes sociales que prácticamente quedó cancelada la rueda de prensa y que lo harán en las próximas horas. Nuevamente, Daniel Noboa por ADN y actual presidente del Ecuador junto a Luisa González por la Revolución Ciudadana se enfrentan en una segunda vuelta. 2 años después ocurre este balotaje. Para Blue Radio Colombia, Andrés Donoso, Ecuador. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro, que viajó rumbo a Arabia con algunos ministros, entre ellos la canciller, y antes de subirse al avión, lo último que hace es pedir renuncias. Va a estar en Dubái para la cumbre de líderes mundiales en el World Government Summit y luego va a Qatar el jueves a reunirse con el jeque árabe. Viajó con la canciller Sarabia, con el ministro de Minas, que es uno de los dimitentes. Bueno, todos tendrán que presentar la renuncia, la ministra de Ciencia, el ministro TIC y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La razón de ser de Roa es que con los árabes están hablando efectivamente de crear aquí paneles, sistemas energéticos
para crear también sistemas de comunicación patrocinados por el gobierno de Arabia Saudita. En el viaje iba la ministra de Medio Ambiente, pero renunció ayer domingo, se quedó en Bogotá. La carta de renuncia de la ministra Mohammad no se conoce. Ella que había dicho que no se sentaba en la misma mesa de Armando Benedetti. Los seres humanos somos en el tiempo. Todo lo vivimos siempre en proceso. Nada es, todo tiene un inicio y un final. Hay todo un dinamismo que necesitamos respetar, valorar y también generar. 8 de la mañana, 54 minutos. Felipe, noticias del gobierno. Están presentando, como se lo dije muy temprano, en este momento, 2 nuevas renuncias. El que había dicho que no iba a renunciar el fin de semana, el ministro de Educación, Daniel Rojas, está presentando esta mañana su carta de renuncia. ¿Es protocolaria o irrevocable? Porque esa es la diferencia hoy, ¿no? Es la pregunta que hay que hacer. Padre, es que... Debe ser protocolaria, ¿no? Es que la... Pues porque se las pidieron. Sí, es protocolaria. Uno no pone en la carta de renuncia renuncio protocolario, uno renuncia. Ah, pero uno sí pone irrevocable. Pero sí pone irrevocable, sí. Claro, no, por eso, pero uno no pone, como he visto que han puesto, la canciller dice, presento mi renuncia protocolaria. No, pues presento la renuncia. Y el presidente siempre está en libertad. Porque el protocolario no, el presidente le puede decir que... Bueno, pero con sí, renuncia o sin renuncia, además. Están renunciando en este momento el de Educación, que es el ministro Rojas, y la ministra de Justicia, que es la ministra Buitrago. ¿Cómo viene la carta del ministro de Educación? ¿Qué dice? ¿Protocolaria también? Sí, protocolaria. Sí. En el asunto Felipe, dice. Porque él el viernes dijo que no se iba. Que no quería irse, pues claro. Ahora, es cercano al presidente Petro. Yo sospecho que es de los que se queda, de los poquitos que se queda, Felipe. Pero es de bien, golpe lo ascienden, lo regañan, ¿no? Bastante siempre, los que ponen, Felipe, irrevocable, es que ya les dijeron que el presidente los va a retirar, entonces se van. No, yo creo que es que apuestan a que no los quiten. Pero es que al ministro de Educación más no lo pueden regañar. Sí, le dicen que llega tarde, que no va a las reuniones, que no llega a los compromisos, que no llegó a Ciénaga de Oro. O sea, y él se la pasa defendiéndose de por qué no llegó. Presidente, mírame. Sí. No, la clave está en el párrafo final de esa carta de renuncia, donde le dice, entre otras cosas, que le agradece. Yo le traduzco: lo amo, presidente, pero al final dice: seguiré trabajando y acompañándolo en ese propósito desde el lugar y el momento que usted disponga. No, pero eso lo dicen todos y está bien que así sea. 8 de la mañana, 56 minutos. La otra noticia, Felipe, sobre el gobierno es que el presidente Petro ya aterrizó en Dubái. Está trinando, sí. Primera parada, primer trino. El presidente apenas tiene conexión celular. Tentación coger el teléfono celular y escribirse un trino. Y revisar qué han dicho. O sea, eso no solamente es escribir un trino. A los que nos gusta las redes, no solo ponemos un trino, sino que además miramos a ver qué dijeron. No, en eso sí se equivoca, padre. El presidente Petro tiene la buena costumbre de no ver lo que le escriben. El presidente Petro, él sabe que la gente lo sigue a él. El presidente Petro no es como usted, que usted sigue a sus seguidores. Yo no voy a discutir eso con usted. Si el presidente Petro viera los comentarios que le hacen, ya se habría salido de Twitter. Pero a veces cita textos. A veces cita. Él responde. Claro que sí, responde trinos. Por eso lo digo. Los trinos, pero no responde a los que le contestan a él en sus publicaciones, sino a otros trinos. A veces sí, a veces sí lo hace. Ayer con el exconcejal Juan Carlos Flores, por ejemplo. Por ejemplo, mira, date cuenta que ahí sí está respondiendo a alguien que le dice algo, o muchas veces, por ejemplo, a un periodista le ha contestado. Entonces, por eso es que creo que sí, él sí, de alguna manera, hace los trinos. Yo no sé si los hace esos tan largos, a mí yo tengo dudas, pero de que vive pendiente del Twitter, no tengo ninguna duda. Sí, que es la inquietud alrededor de cuánto tiempo invierte el presidente Petro en las redes sociales para contestar y para escribirse esos trinos que parecen un ensayo. Pero bueno, acepto lo que dice Néstor, pero yo sí creo que el de ayer sobre
sobre el rock y el rap y el no sé qué, no sé si lo todo es una vieron. loquina. A propósito de la discusión sobre la presencia de Residente y la realización de Rock al Parque, etcétera, que entre otras cosas hizo una aparente demostración de conocimiento de ese tipo de música y termina diciendo una frase que es curiosa, bueno, termina no, en medio de una cosa muy larga dice que él baila muy bien rap, me parece que rapea muy bien, algo así, que me pareció una reivindicación un poco infantil, porque en la mitad dice, y a propósito, yo bailo muy bien. De los mismos creadores del aplausómetro. Pero así o más desconectado. Bueno, voy. De los mismos Felipe, creadores del aplausómetro. Si me permiten, voy a contarles qué es lo que está trinando esta mañana el presidente Petro. Sí. Déjeme, antes, déjeme hacer esto. Si los trinos tienen errores de ortografía, los escribió él directamente. Si no son de inteligencia artificial. Le pidió a alguien que se los escribiera para él publicarlos. Felipe, casi siempre los escribe él. 8 de la mañana, 59 minutos. El presidente Petro está escribiendo esta mañana desde Dubái sobre el escándalo de Papá Pitufo, sobre el contrabando y sobre la infiltración y sobre su lucha contra el contrabando, que es de lo que se trata la revelación al final de la revista Cambio. Camila Carvajal. Es un mensaje, Néstor, de 3 párrafos. Ya el último fue editado por el presidente Gustavo Petro para dar claridad a esa idea con la que esta mañana ya está trinando y hablando a propósito de contrabando. Contrabando, que es el tema en el que está la relación con Papá Pitufo, Diego Marín. Dice el presidente Petro esta mañana: la prensa de manera oportunista trata de voltear el resultado de mi labor contra el contrabando, tratando de ocultar 38 años de efectiva convivencia desde el poder con las mafias de contrabando. El contrabando en Colombia, salen miles de contenedores en los puertos, lo guía la Polfa, dice el presidente Petro, que es la Policía Fiscal y Aduanera, sin revisar los contenedores, e iban con sellos oficiales de las aduanas. La corrupción es inmensa y mi compromiso con la industria nacional es destruir el contrabando, pase lo que pase. Un mensaje que pone el mandatario colombiano, Néstor, sin mencionar directamente el que ha sido el escándalo de su gobierno este fin de semana. Es más, el presidente Petro ya había anticipado el viernes desde Santander qué es la relación, cuál es la relación de su campaña Petro Presidente 2022 con este hombre que está preso esperando ser deportado, extraditado a Colombia. El presidente Gustavo Petro así contaba la relación de Papá Pitufo con la campaña. El domingo publican una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín, claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña, pero no investiga